Hablemos de Perú. Entre 2016 y 2022, el país vivió una agitación política, bueno, casi sin precedentes en la región. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar cómo es que las instituciones democráticas pueden llegar a un punto de quiebre. Y sobre todo, ¿qué lecciones nos deja esta tremenda crisis constitucional? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, solo hay que mirar hacia arriba, a la presidencia. La rotación de presidentes fue tan vertiginosa que desafía toda lógica de una democracia estable. De verdad, muy pocos países han visto algo así. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un país tenga 6 presidentes en solo 6 años? Ojo, la respuesta no está tanto en los nombres, en las personas, sino en una fractura muy profunda del sistema político. A ver, vamos a desglosarlo. Todo empieza con Pedro Pablo Kuczynski. Él fue elegido en 2016, pero su mandato terminó de forma abrupta en 2018, justo cuando estaba por enfrentar un segundo intento de destitución del Congreso. Quien lo reemplaza es su vicepresidente, Martín Vizcarra. Su presidencia fue, digamos, una batalla constante contra el Congreso, y en un movimiento súper audaz llegó a disolverlo en 2019. ¿Pero qué pasó? El nuevo Parlamento, tan solo un año después, lo destituyó a él. Y después de eso, el caos. Manuel Merino, que era el presidente del Congreso, asume el poder. Su gobierno duró, menos de una semana. Sí, increíble. Fue derribado por unas protestas masivas en las calles. Para intentar calmar las aguas, el Congreso elige a Francisco Sagasti. Él llega como un presidente de transición, con una misión muy clara: llevar al país a nuevas elecciones y tratar de estabilizar las cosas. Y el ciclo, al menos por ahora, se cierra con Pedro Castillo. Él también fue destituido por el Congreso en diciembre de 2022. Esto fue justo después de que él mismo intentara disolver el Parlamento. El resultado final de todo esto: 6 presidentes en 6 años. ¡Una locura! Ok, esta especie de puerta giratoria en la presidencia no es solo un síntoma, es la consecuencia de que un pilar fundamental del sistema se quebró. Así que para entender bien la crisis, primero tenemos que entender qué es, en teoría, un Estado constitucional de derecho. Y, Estado constitucional de derecho puede sonar muy técnico, pero la idea es simple. Significa que la Constitución es la regla máxima. Está por encima de todo y de todos, ¿ok? Su función es limitar el poder de quienes gobiernan y proteger a la gente. Pensemos en ella como el manual de reglas del juego democrático. Y justo aquí está el meollo del asunto. Hay como 2 maneras de ver una constitución. Por un lado está la racional normativa, que básicamente dice: estas son las reglas, son firmes y limitan el poder. Punto. Pero por otro lado está la visión sociológica, que ve a la Constitución más como un espejo que solo refleja quién tiene el poder real para imponerse. El gran argumento aquí es que Perú pasó de la primera a la segunda. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se torció el sistema? Bueno, pues el Congreso encontró una herramienta que ya estaba en la Constitución, y la convirtió en un arma política. La figura clave de toda esta historia es la famosa vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Ojo, su propósito original era súper técnico. Era para responder a la pregunta: ¿qué hacemos si un presidente, por alguna razón, ya no puede gobernar? No estaba diseñada para hacer un juicio político, para nada. No era un arma para que el Parlamento controlara al presidente. Miren nada más cómo fue escalando su uso. Todo empezó con un precedente bastante polémico en el año 2000, con Fujimori. Luego, en 2018, esta herramienta empujó a Kuczynski a renunciar. En 2020, con ella destituyeron a Vizcarra. Y en 2022 fue el golpe final contra Castillo. El patrón es clarísimo, ¿no? Siempre hacia arriba, cada vez más frecuente. Pero, uno se pregunta, ¿y dónde estaba el árbitro en todo esto? ¿Por qué no intervino la institución que se supone debe proteger la Constitución? Hablemos ahora del rol, de la falta de rol, del Tribunal Constitucional. Pues la crítica es directa y apunta al Tribunal Constitucional. Según este análisis, el máximo guardián de la Constitución simplemente se hizo a un lado. Se argumenta que no cumplió con su deber de ponerle un freno, de poner límites claros a este uso ya descontrolado de la vacancia presidencial. Y aquí tenemos la que se presenta como la evidencia de esa inacción. Es súper interesante. Comparen estos 2 casos. En 2004, el tribunal decide pronunciarse sobre un tema que en la práctica ya era abstracto, solo para sentar un precedente.
Pero luego, en 2020, con la crisis en su punto más álgido, se niega a definir qué es y qué no es incapacidad moral. Su argumento, que como Vizcarra ya no era presidente, pues el tema ya no importaba. Esta contradicción, o sea, decidir cuándo sí y cuándo no sentar un precedente, es algo que, según el análisis, alimentó la crisis. Claro, todo esto dejó cicatrices, consecuencias muy profundas y que duran hasta hoy. El impacto no fue solo que cayeran presidentes, no. Lo que pasó fue que se alteró la estructura misma del poder en el Perú. El daño fue sistémico, fue a todo el sistema. El Congreso, en la práctica, asumió un poder para quitar presidentes casi cuando quería, lo que convirtió el mandato de 5 años en letra muerta. Se rompió por completo el equilibrio de poderes. Y la consecuencia más trágica de todo esto es que las protestas que vinieron después trajeron consigo graves violaciones a los derechos humanos. Y para que vean un ejemplo súper concreto de este cambio en el balance de poder, se cambió la ley. Antes, para declarar una ley inconstitucional, se necesitaban 4 de los 7 votos de los magistrados del tribunal. Ahora se necesitan 5. ¿Qué significa esto? Pues que ahora es mucho, pero mucho más difícil frenar las leyes que aprueba el Congreso. Y todo esto nos lleva de vuelta a la idea central, la que resume toda esta crisis. La Constitución peruana, nos dice el análisis, dejó de ser ese conjunto de reglas firmes para todos y se convirtió en un instrumento. Un instrumento que usaba quien tuviera el poder político en el momento. Así que, al final, este análisis nos deja con una pregunta que va más allá de Perú. Es para cualquier democracia. Cuando las reglas del juego, las que están escritas, pueden ser torcidas o ignoradas por el poder político de turno, entonces, ¿qué queda para proteger la democracia? ¿Qué sostiene al sistema? Es una reflexión que sin duda sigue muy vigente.